Muchas gracias a todos y a todas por haber venido esta tarde y por estar de pie, que estáis muchísimos y muchísimas de pie. Para mí siempre es muy especial venir a Asturias, la gente que me conoce lo sabe. Yo siento como un doble sentimiento, ¿no? Por una parte, cariño a mucha gente de aquí, al partido, aquí en Asturias. Cariño desde que era muy joven, siempre fue una referencia para mí. El partido en Asturias, Juventudes en Asturias. Es un partido, una federación a la que yo quiero mucho, quiero muy especialmente. Y también una gran responsabilidad, por lo tanto, ¿no? Porque efectivamente creo que el Partido Socialista en Asturias es un partido muy importante, lleno de maestros y de maestras que lo han sido a lo largo de mi vida política. Así que siempre es muy especial para mí estar aquí. Desgraciadamente no tengo mucho tiempo hoy para quedarme más tiempo con vosotros y con vosotras. Quería contaros un poco lo que he hecho hoy aquí para que entendáis cuál es el sentido, ¿no? de esta campaña y cuál es el sentido de lo que tenemos que hacer el 25 de mayo. Pero no quiero, antes de contaros eso, no quiero dejar de referirme a Javier. Yo también estoy muy contenta de que esté tan sano. Todos nos preocupamos, ¿no? Si de alguien no podemos prescindir es de Javier Fernández. Seguramente su corazón sufrió porque tiene un corazón sensible y grande, pero está sano, está fuerte y lo tenemos con nosotros, así que estamos todos y todas encantados. Gracias por curarte tan deprisa. He estado con los pescadores hoy y he estado con los mineros y he estado con los trabajadores de Tenneco. Y en cada una de esas reuniones, visitas, encuentros, hemos comprobado, los pescadores y nosotros, iba con Jonás, iba con María, he estado también con Antonio, con Hugo, hemos comprobado que de eso se trata, ¿no? O sea, en realidad se trata de resolver los problemas de la gente. Este es el sentido que tiene la política en general. Y esta tarea que tenemos por delante en particular, se trata de acercar las soluciones a la gente que está sufriendo, que es mucha. Entonces, las instituciones europeas, los diputados y diputadas, los que hacemos política, no tenemos que ser más que eso, ¿no? Los intermediarios entre la gente que plantea sus problemas y allí donde están las soluciones a los problemas. Para eso estamos, y ese es el único sentido que tiene de verdad, el sentido más profundo de la política, mucho más en un momento en el que la gente está sufriendo mucho. Entonces, ¿podemos hacer algo por los pescadores asturianos que han sido claramente discriminados en el reparto de cuotas por el Gobierno de España? Claro que podemos, claro que podemos. Tenemos que trabajar para que eso sea posible. Nosotros hemos trabajado en ello en el Parlamento Nacional y lo vamos a hacer en el Parlamento Europeo. Y tenemos que ser la voz también de los pescadores asturianos para que en la Unión Europea se tenga en cuenta que no es lo mismo, que no son lo mismo los barcos del norte que los barcos asturianos, que no es lo mismo, que la faena no es la misma, que el arte no es la misma y que las necesidades no son las mismas y que el sur de Europa tiene necesidades específicas que no pueden de ninguna manera quedar orilladas. Esto es verdad para los pescadores, es verdad para los mineros y es verdad para los trabajadores de Tenneco. Toda esa es la política real y no es lo mismo hacerlo desde la sensibilidad de quienes creemos en la dignidad de los trabajadores, en la necesidad de que los trabajadores y las trabajadoras tengan un futuro por delante, como decía el alcalde, que aquellos que han sacrificado completamente la dignidad de los trabajadores por valores que desde luego nos son completamente ajenos. Así que todas las generaciones, digo yo, tienen en algún momento una decisión importante, trascendente que tomar. Yo os aseguro que el 25 de mayo tenemos una decisión trascendente que tomar. Esta vez no es retórica. Esta vez hay una batalla ideológica durísima en el seno de la Unión Europea. Esta vez nosotros representamos un proyecto completamente distinto al que representa la derecha europea, que lleva gobernando la Unión de manera absolutamente hegemónica en el Parlamento, en la Comisión y en el Consejo desde que empezó esta crisis. Desde antes ya, pero desde que empezó esta crisis. Entonces, estos que se presentan, Cañete, Rajoy,
que son los mismos que Merkel, Berlusconi, Juncker, esta derecha que nos ha traído hasta aquí, no puede ver revalidada su mayoría el próximo 25 de mayo. Nosotros tenemos un proyecto para la Unión Europea que tiene que ver no solo con un proyecto progresista que quiere poner a la gente en el centro de la política. No, es que nosotros tenemos un proyecto europeísta para Europa. Es que esta vez el europeísmo está del lado de la izquierda. Europeísta, como decía Javier, es que la Unión Europea se tiene que construir con todas las manos, por todas las manos, y desde luego sin fracturas entre el norte y el sur, que en este momento es lo que tenemos, una gran fractura entre el norte y el sur de Europa. De tal suerte que el sur de Europa está quedando fuera del tren del desarrollo europeo. Y han decidido que en el sur de Europa sí podemos precarizar absolutamente los empleos, sí podemos soportar unas tasas de paro como las que estamos soportando y sí tenemos que seguir apretando las tuercas a los ciudadanos. Esta es una decisión que no han tomado los ciudadanos. Estas decisiones no se han tomado por los parlamentos nacionales. Estas decisiones no las han tomado los ciudadanos, las han tomado instituciones ajenas al control de los ciudadanos. Por eso nosotros decimos en esta campaña electoral que hay que cambiar el rumbo de la Unión Europea, que es un rumbo que se ha desviado en los últimos años. Ese rumbo que ha hecho que en este momento en Europa haya millones de trabajadores sin ninguna expectativa de futuro. Esa Unión Europea que ha decidido sacrificar el empleo y el crecimiento en favor de baremos que son perfectamente discutibles, porque son decisiones políticas las que, en definitiva, nos están llevando a la situación en la que estamos. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Claro que hay que pagar las deudas, claro que hay que cumplir con los presupuestos, pero ¿quién ha dicho que hay que hacerlo a este ritmo? ¿Quién ha dicho que la dosis de la medicina tiene que ser esta? ¿Quién lo ha decidido? Si las sociedades no están soportando el ritmo del ajuste, ¿por qué tenemos que seguir ajustando al mismo ritmo? ¿Por qué no es posible decir no, plantarnos y decir no? Necesitamos también medir lo que le está pasando a la sociedad por el efecto de una política que la sociedad no soporta, que no puede digerir, porque está produciendo muchísimo sufrimiento. Entonces, ¿por qué hay una troika que decide qué es lo que los países tienen que hacer y no? Una troika que decide que los países sean penalizados si no cumplen con los presupuestos dados por la misma troika. ¿Por qué no tenemos una troika que verifique también los derechos sociales? ¿Por qué no tenemos una troika que verifique qué está pasando con el desempleo en los países del sur? ¿Qué está pasando con la pobreza infantil? ¿Qué está pasando con el precariado? Porque podemos empezar a hablar de un precariado en la Unión Europea. ¿Por qué no podemos equilibrar lo que efectivamente tenemos que hacer? Porque hay que pagar las deudas, todo el mundo tiene que pagar sus deudas, sin llegar a empobrecer a la sociedad europea, sobre todo a la sociedad europea del sur. ¿Quién ha dicho que no se le puede plantar cara a la derecha europea? Lo podemos hacer, pero para eso tenemos que tener una mayoría en el Parlamento Europeo. No es posible que le plante cara a la derecha europea la propia derecha europea. No es posible que Rajoy y Cañete le planten cara a Merkel, porque Merkel es la jefa de Rajoy y Cañete. Nosotros necesitamos una alternativa a esa troika que está decidiendo. No nos pueden contar historias, no nos pueden decir ahora que ellos van a gestionar Europa de otra manera, porque lo han estado haciendo durante todos estos años. Y sí, claro que sí, también nos pilló a nosotros en el gobierno. También a nosotros en el gobierno, al PSOE en el gobierno, se le impusieron compromisos absolutamente insoportables para la gente, claro que sí. Lo mismo que están haciendo con el gobierno francés. Es el motivo más claro, la razón más evidente de que hay que cambiar la política arriba, en Bruselas. Que los Estados miembros por sí mismos no pueden soportarlo, no pueden hacerle frente. Necesitamos cambiar la mayoría en el Parlamento Europeo y necesitamos que las instituciones comunitarias vuelvan a ocupar el espacio y vuelvan a tener el peso que tienen que tener, porque no lo tienen, porque la Comisión Europea ha prácticamente desaparecido, porque han sido los gobiernos sentados en el Consejo los que han tomado las decisiones y poco a poco esas decisiones las ha ido tomando solo un gobierno. Y ese gobierno, como decía Javier, estará pensando en el beneficio de su propio país. No estará pensando en el beneficio del conjunto de la Unión Europea.
Así que nosotros necesitamos que los socialdemócratas en el conjunto de la Unión Europea se hagan fuertes en el Parlamento Europeo para escorar, para cambiar, para modificar un rumbo que nos lleva a dos cosas. Desde luego, a empobrecer masivamente a muchos trabajadores y trabajadoras en la Unión Europea. Pero en segundo lugar, y casi peor que eso, a que se quiebre completamente el proyecto europeo. O sea, no es apelar al voto del miedo, decir que la Unión Europea está en peligro, porque la Unión Europea es lo contrario de estas fracturas que se están produciendo en el conjunto de la Unión. Porque la Unión Europea era el proyecto de todos, donde eran diversos, pero todos tratábamos de ser iguales. Eso es lo que se ha roto. Y por lo tanto, digo yo que las dos herramientas que necesitamos son, sí, la socialdemocracia, aquella que quiere poner por delante el crecimiento, el empleo, la dignidad de los trabajadores, los salarios dignos de los trabajadores, aquella que no va a comprar el proyecto que la derecha europea tiene diseñado. La socialdemocracia europea, sí, pero el europeísmo también. Las dos cosas, esas dos herramientas son las que necesitamos para salir de este agujero. Y si no conseguimos modificar la mayoría que gobierna la Unión Europea, España, en concreto, España no podrá salir de esta crisis, al menos no como nosotros creemos que hay que salir, que es siendo más iguales y no menos. Siendo menos, podemos ser menos ricos, pero no podemos ser más desiguales. Es España la que necesita de la socialdemocracia europea. Eso lo sabe incluso Rajoy. Rajoy sabe perfectamente a qué puertas ha ido a llamar cuando ha necesitado que le echaran una mano. ¿Y a quién llama Rajoy? Rajoy tendrá que llamar a los franceses, o tendrá que llamar a los italianos, o ¿quién le van a ayudar? ¿Los alemanes? ¿Los holandeses? ¿Los suecos? No, no. Nosotros sabemos perfectamente que la política que defiende la socialdemocracia europea es la que necesita España, porque España necesita cambiar este rumbo que desde hace 2 años y medio nos está conduciendo a retroceder prácticamente 30 años en lo que ha sido la defensa de nuestros derechos. Esto es lo que se juega el 25 de mayo. Es así de importante. Es decir, defender la Unión Europea, defender el proyecto europeo, pero sobre todo apostar por un cambio que le permita a España salir de la situación en la que está y no aceptar un diseño de sociedad dual como el que tiene en la mano la derecha española y la derecha europea. La derecha europea le ha hecho mucho daño a España, mucho daño, a este país en concreto. Y la derecha europea, de la mano de la derecha española, tiene un proyecto para España que no es el proyecto que nosotros vamos a defender jamás, porque es un proyecto en el que se salvan los de siempre y caen los que siempre han caído. Esa recuperación de la que habla Rajoy, que no para de hablar de esa recuperación, por la que nosotros le preguntamos, ¿pero de qué recuperación habla? En este país solamente están flotando los que nunca se hundieron, pero los que se han hundido siguen hundidos. Y no podemos seguir comprando la historia de que este país se ha recuperado cuando cada día hay más trabajadores sin seguro de desempleo, más estudiantes sin becas, más niños sin ayudas, más personas dependientes sin ninguna posibilidad de una atención. Así que ni vamos a aceptar que esa es la recuperación que los socialistas apoyamos, ni vamos a aceptar que la derecha europea siga imponiendo su mantra de la austeridad mientras centenares de miles de personas se quedan en la cuneta. No queremos, nunca ha sido nuestro proyecto que la gente se quede en la cuneta, por más difícil que eso sea. Y hay muchas muestras de que las cosas se pueden hacer de otra forma. Y el gobierno asturiano es una de las muestras de que las cosas se pueden hacer de otra forma. ¿No hay problemas en Asturias? Hay muchos problemas en Asturias. Pero ¿ha dejado el gobierno de apoyar a aquellos que más necesitan que se les apoye? ¿Ha hecho el gobierno asturiano dejación de su responsabilidad con la educación? ¿Ha hecho dejación de la responsabilidad del gobierno asturiano con la sanidad? ¿Ha hecho dejación de su obligación de proteger a aquellos que más necesitan que se les proteja? No lo ha hecho. Aquí, en esta comunidad autónoma, se está gestionando la crisis de otra manera. Luego, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. No hay ninguna obligación de sacrificar a la mayoría de la sociedad en función de una recuperación que nunca, nunca le va a llegar a todos. Eso es lo que nos estamos jugando. Y por eso el Partido Popular no quiere hacer campaña. Han nombrado un candidato de milagro en el último minuto y no quieren hacer campaña porque ellos saben que la batalla es muy grande. El campo de juego es Europa, pero la batalla es ideológica pura. Es
la batalla por la igualdad o la batalla por la desigualdad. Es la batalla por los derechos de los trabajadores o contra los derechos de los trabajadores. Es la batalla por la libertad de las mujeres o contra la libertad de las mujeres. Es la batalla porque los jóvenes europeos crean en este proyecto o lo abandonen definitivamente. Es una batalla grande, muy grande, y por eso la tenemos que ganar, compañeros y compañeras, porque nos jugamos el futuro de verdad, de verdad. Esta vez nos lo jugamos de verdad. Y el voto es el instrumento. Mirad por dónde esta vez tenemos en el voto, en la posibilidad de cambiar la mayoría en Europa, tenemos en este voto europeo, que la gente piensa que es algo muy alejado, en este voto del 25 de mayo tenemos la clave para resolver los problemas que tenemos en España. No estamos hablando solo de las grandes líneas de la política europea, estamos hablando de la posibilidad de que en España se abra un espacio para el crecimiento y el empleo, para que haya un plan de empleo juvenil digno para nuestros jóvenes, para que haya crédito para nuestras pequeñas y medianas empresas, para que haya una política industrial como Dios manda. Eso está en el voto del 25 de mayo, aunque parezca que lo de Bruselas está muy lejos. Y tenéis que ayudarnos a que la gente entienda que esto es así, que el voto del 25 de mayo cambiará cosas de la gente aquí en España, de los ciudadanos y de las ciudadanas españolas. Esto que es tan complicado a veces de explicar, en esta ocasión es evidente y clave. Es clave para nuestra recuperación económica, es clave para nuestra recuperación política, es clave para nuestra recuperación democrática también, es clave para que el modelo de sociedad por el que hemos peleado muchos, y muchos más de los que estáis aquí, que peináis canas, todos los que habéis luchado por un modelo de sociedad igualitario, donde la gente tuviera posibilidades de desarrollarse humanamente, individualmente, hayan nacido donde hayan nacido, para que todos los que habéis peleado por ese proyecto no veáis ese proyecto liquidado. Hay que votar en positivo porque, como os digo, no es verdad que no se pueda. Se puede, se debe y nosotros tenemos que hacerlo. Y nuestro voto aquí en España, si votamos socialistas aquí en España, servirá también para los jóvenes trabajadores griegos, para que salgan del agujero también los jóvenes trabajadores griegos. Y el voto a los socialistas en Alemania servirá para que los jóvenes españoles recuperen sus becas y puedan estudiar fuera. Y el voto a los socialistas portugueses puede servir para que los franceses, para que las mujeres francesas puedan tener un futuro de desarrollo y una pensión digna. Porque es un voto que no tiene fronteras, que lo que tiene es la defensa de unos valores que representamos los socialdemócratas en Europa y en España. Ese voto sin fronteras es el que se os pide que movilicéis. Es esa idea de una Europa que acoge a todo el mundo, que no deja a nadie en la cuneta. Es la Europa que los socialistas hemos construido. Aquella Europa que nos enseñó Felipe González, que nos enseñó Palme, que nos enseñó Brandt y que nos enseñó Mitterrand. Esa Europa es en la que hemos creído, es la que tenemos que recuperar. Es como un renacimiento de la Europa en la que nosotros hemos creído, lo que tenemos que hacer el 25 de mayo. Y yo cuento mucho, como siempre, con los socialistas asturianos. Porque si los socialistas asturianos ganan las elecciones del 25 de mayo, entonces en España habremos ganado las elecciones del 25 de mayo y en Europa habrán ganado los socialdemócratas las elecciones del 25 de mayo. Así que poneos a la tarea, por favor. Ayudadnos. Hay que seguir creyendo en lo que hemos defendido. Hay que seguir haciendo posible que la gente crea que la generación siguiente vivirá mejor que la generación anterior y que nadie se resigne a que sea lo contrario, a que a partir de ahora todos los que nos sigan vivan peor. Hay que rebelarse contra eso y no basta con indignarse. Indignarse está muy bien, pero hay que votar y cambiar las cosas y a eso os convoco. Gracias a todos.